Muy bien. Ok, hoy hablamos sobre ensayos mecánicos. En la clase anterior vimos, empezamos a hablar de propiedades mecánicas, definimos bien y ya adelantamos un poco algunos de los ensayos que vamos a mencionar hoy. Bien, como vimos es muy importante tener en cuenta si un material va a necesitar ser más resistente o más rígido, más dúctil o con mayor tenacidad en función a qué condición o qué aplicación se le va a dar a esa determinada pieza. Otra cosa también, tener en cuenta si se le va a someter a una fuerza, algún tipo de esfuerzo cíclico o algún esfuerzo también muy grande de forma repentina. Todo esto va a tener un efecto directo en qué tipo de propiedades debería tener el material. Y una vez que se conoce qué tipo de propiedades se va a requerir, entonces ahí ya se tiene una mejor noción para elegir el material. ¿Ok? Entonces ustedes como ingenieros es importante que tengan esa noción, ¿verdad? Que puedan relacionar cada propiedad con los diferentes tipos de ensayos que permiten obtener esas propiedades. ¿Ok? Entonces vamos a entrar un poco en detalle en eso. Acá una vez más nuestro ensayo de tracción. El ensayo de tracción es uno de los más importantes, por eso volvemos a comentar. En este ensayo podemos obtener resistencia máxima de un material. Entonces la resistencia a máxima sería esta resistencia acá del punto máximo de la curva. Tenemos también que de ahí podemos sacar nuestro módulo de elasticidad, que es una propiedad muy importante dentro del estudio, ¿verdad? Dentro de seleccionar qué material se va a usar. El módulo de elasticidad en ingeniería es demasiado importante, ¿verdad? Porque es lo que nos va a permitir saber el nivel o el intervalo que tenemos de esfuerzo que se puede aplicar sin que tengamos un esfuerzo o sin que tengamos una deformación plástica. Nuestra curva acá entonces relaciona, como ya vimos, esfuerzo, que tenemos en unidades de presión. Acá tenemos en PSI, que también es unidad inglesa, ¿verdad? De presión. Y acá tenemos deformación. Ambos parámetros se van midiendo acá a medida que se desarrolla el ensayo. Sujeta la pieza, se empieza a aplicar una fuerza de tracción arriba y abajo y midiendo exactamente el porcentaje de deformación. Esto acá es que tanto se deforma con respecto a la deformación, o sea, al tamaño inicial. Entonces tenemos ahí una unidad adimensional y acá tenemos el esfuerzo, que sería directamente la fuerza aplicada sobre la superficie o la sección de área transversal, que depende acá del diámetro. Bien, entonces de acá sacamos, como dijimos, el módulo de elasticidad. Acá tenemos el esfuerzo de excedencia o límite de excedencia también, que es el esfuerzo a partir del cual empieza la deformación plástica, ¿verdad? A veces está bien definido, a veces no se define bien. Hay que calcular con aquella relación que ya vimos la semana pasada de considerar dislocar acá 0.02, o sea 0.2%. Trazamos una recta así paralela a la recta esta de la región elástica y vemos dónde interseca, y ahí tenemos nuestro valor del límite de excedencia. ¿Qué más podemos sacar de acá? Podemos sacar el esfuerzo de ruptura, que sería nuestro esfuerzo máximo final que se tiene una vez que ocurre la ruptura. ¿Qué más podemos sacar de acá? Podemos sacar también, si calculamos el área debajo de esta región elástica que teníamos la resiliencia, ¿verdad? Y si calculamos el área total debajo de la curva, ¿qué teníamos ahí? Teníamos la ductilidad, ¿verdad? A mayor área debajo de toda la curva tenemos materiales más dúctiles. Bien, otro tipo de ensayo que tenemos también son los ensayos de flexión. En estos ensayos básicamente se aplican para materiales que son más frágiles, o sea, donde no se puede hacer aquel ensayo de tracción, ¿verdad? Porque inclusive al sujetar el material ya puede romperse. Entonces, cuando tenemos este tipo de material usamos ensayos de flexión. Como vemos acá se aplica normalmente tres fuerzas, ¿verdad? Tenemos dos soportes en los extremos y tenemos un esfuerzo aplicado en el centro. Entonces acá lo que podemos tener es un valor de resistencia a la flexión o módulo de ruptura, que también sería una medida de la resistencia del material. Entonces acá, ¿cómo calculamos esto? Tenemos una relación que nos permite calcular esa resistencia a la flexión, que va a depender de la geometría, ¿verdad? De la fuerza aplicada. Acá tenemos F, nuestra fuerza aplicada. L viene a ser esta longitud, ¿verdad? De un punto de apoyo al otro. W y H nos dan la geometría de esta lámina. El módulo de flexión
se calcula acá también con esta otra expresión, que también vemos que depende de la fuerza aplicada y de las dimensiones. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos todas esas distancias, tenemos el delta, tiene que ver también con un módulo de flexión, y acá tenemos algunos valores para comparar. La resistencia en la primera columna sería a la tensión o tracción, acá tenemos resistencia a compresión y resistencia a flexión. Entonces, en función del tipo de esfuerzo que se aplique, un material puede tener mayor o menor resistencia a ese tipo de esfuerzo. ¿Qué podemos ver acá? Si de forma general, materiales que son un poco más frágiles, a pesar de ser más frágil, van a presentar siempre una mayor resistencia a la compresión. Entonces, esto tiene que ver por cómo se van transportando las grietas, vamos a decirle, cómo se van distribuyendo las grietas a medida que se va deformando, ¿verdad? Si tenemos una tracción, la grieta tiene una mayor tendencia a abrir, vamos a decir, la pieza, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay compresión es más difícil, ¿verdad? Es más difícil causar esa deformación, ¿ok? Bien, entonces de forma general, materiales frágiles tienen, a pesar de ser frágiles, tienen mayor resistencia a compresión y menor resistencia a tensión o tracción. Algunos libros usan tensión, otros tracción. Y la flexión va a depender de este ensayo de acá, ¿ok? Bien, pues acá tenemos básicamente un video, vamos a ver si conseguimos... ahí, ya ven otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Sí, se ve. Ok, acá. Bien, ahí se ve entonces el ensayo de flexión, ¿verdad? Básicamente, como mostramos en el diagrama, es bien sencillo, ¿verdad? Se sujeta, se deja fijo en dos extremos, se empieza a aplicar un esfuerzo y se empieza a observar ahí cómo se van formando las grietas. Acá en el video vemos cómo ellos van, a medida que van aplicando el esfuerzo, van aumentando, se va agrietando y van inclusive ellos etiquetando ahí cada grieta, cómo fue viajando a través del material. Entonces acá ellos sacan el módulo de ruptura, ¿verdad? Y también se puede calcular la resistencia a la flexión, ¿verdad? Entonces el punto en donde ocurre ahí la fractura, con ese valor de fuerza se puede calcular, ¿verdad? A partir de esa carga de fractura se puede calcular el módulo de flexión y se puede calcular esa resistencia ahí de flexión, ¿ok? Eso ya vimos el tema de... A ver, vimos acá las relaciones, ¿verdad? Otra vez, solo para resaltar esta parte. Tenemos esta última columna de nuestro módulo, ¿verdad? O la resistencia de flexión. Y esos son los valores que se puede calcular a partir de la medida de la carga de esa deflexión que causó la ruptura acá, usando estas ecuaciones acá, estas relaciones. Okay, entonces para los ejercicios lo que va a ser interesante es usar estas dos expresiones acá, ¿ok? Para calcular ahí la resistencia a la flexión o el módulo de flexión. Bien, muy bien. Tenemos esto de acá también ya habíamos calculado, ya habíamos hablado en la clase pasada en uno de los ejercicios, ¿vale? Existe lo que se llama nuestra curva de esfuerzo real por deformación real. La curva aquella clásica que vimos al principio es la curva de esfuerzo de formación o curva ingenieril se le llama, ¿verdad? Que tiene ese formato así, ¿verdad? Esto es considerando que el esfuerzo, se calcula el esfuerzo haciendo la fuerza dividido el área constante A. Pero esta otra curva, que es una curva real, se calcula considerando que cambia el área a medida que se va deformando. Entonces tenemos esa pequeña diferencia, ¿verdad? Acá por eso no encontramos un punto máximo y después empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque si disminuye constantemente la sección de área transversal de la probeta, ¿verdad? El esfuerzo que se calcula haciendo esa división va a continuar creciendo siempre. Entonces acá por eso no tenemos un valor máximo. ¿Okay? Esto es para entonces nuestra curva de esfuerzo real por deformación real. ¿Y cómo se obtiene? ¿Verdad? Considerando que el área va disminuyendo. Entonces eso vieron en un ejemplo en la clase pasada. Al calcular le pedía cuál es, creo que la carga real o el esfuerzo real aplicado en la fractura. Entonces era considerar, sacar una fuerza a partir del esfuerzo, una fuerza de fractura, y esa fuerza de fractura dividir por el área real final para sacar el valor de ese esfuerzo real.
¿ok? Y acá también tenemos una relación, ¿verdad? Que podemos sacar a partir de la integral acá de la variación ahí de la longitud. Podemos sacar un valor, esto es variable, ¿verdad? Para la deformación real, ¿ok? Entonces acá tenemos A va a ser dependiente de A0, que es el área inicial, y A, que sería el área variable a medida que se va deformando. Bien. Otro tipo de ensayo que tenemos son los ensayos de dureza, ¿verdad? La dureza lo que hace es medir resistencia de la superficie, pero una resistencia a la penetración de un objeto o a rayaduras, por ejemplo. Entonces tenemos varios tipos de ensayos de dureza. Los más comunes son los ensayos de Rockwell y de Brinell. Entonces acá tenemos la tabla para diferenciar eso, ¿verdad? El ensayo de Brinell va a usar las letras así, HV, ¿verdad? Porque es H de dureza y V de Brinell, ¿verdad? Y si es el ensayo de Rockwell sería HR porque es dureza, hardness, Rockwell sería HR. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está básicamente en el tipo de nuestra probeta, podemos llamarla eso también, ¿verdad? Dentro del o penetrador, ¿verdad? La forma del penetrador, que sería para el Brinell tenemos estos penetradores esféricos, y para Rockwell también tenemos algunos penetradores esféricos, ¿verdad? Con diferentes pesos, y también tenemos uno cónico, ¿verdad? Normalmente lo que se usa es uno cónico también, ¿verdad? De diamante, o estos esféricos. Entonces esto nos va a dar una diferencia, o sea, son escalas diferentes, pero también ambos son valores de dureza, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? La diferencia también es que aparecen ensayos de microdureza. Brinell y Rockwell entonces son ensayos de dureza. Para microdureza tenemos Vickers y Knops. Entonces acá en estos dos casos no se usan esferas, sino que se usan pirámides cónicas, y esas pirámides cónicas aplican un esfuerzo bajo, ¿verdad? Por eso es microdureza. Entre 1 gramo y 1000 gramos es el peso que se aplica ahí. Bien, ¿y cómo se calcula la dureza? Va a depender directamente de la carga de P, la carga que está dada acá en peso, en kilogramos, y también va a depender del diámetro del penetrador, el diámetro total, y D minúscula, que sería nuestro diámetro de la marca que quedó en la superficie, ¿no? Entonces este D viene a ser el diámetro de qué tanto se perforó el material, ¿ok? Y acá va a depender de esa distancia L. Acá tenemos una distancia D, que viene a ser acá la diagonal, porque esto es como es un penetrador con esta otra geometría, ¿verdad? Tenemos acá la diagonal, es la que nos va a dar el valor de la dureza. Ahí tenemos una pirámide con base de cuadrado. Acá también tenemos una pirámide, ¿verdad? Y calculamos así. Bien, ¿qué más tenemos acá? Ok, para Rockwell las cargas van a ser aproximadamente ahí entre 10 y 100 kilos, ¿ok? Lo que se aplica. Para Rockwell superficial, como dije, es mucho menor, ¿verdad? Hasta 3 kilogramos y por ahí. Bien, entonces el ensayo de dureza nos da algunas escalas, como ya comenté. Ahora tenemos algunos símbolos que hay que entender. Tenemos, por ejemplo, 15, 30 o 45, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a especificar 15, 30 o 45 acá para Rockwell? Nos especifica la carga. Después la letra que aparece, si es N, T, W o Y, especifica el tipo de penetrador. Acá cada uno va a tener. ¿Y qué más? Siempre va a aparecer para Rockwell, ¿verdad? Vamos a tener HR, y para Brinell vamos a tener HV. Entonces las escalas pueden ir hasta 130, como máximo 130 kilos, pero realmente lo que se hace es variar el penetrador acá, y en función a eso usar esos valores. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Bien, y por ejemplo, si aparece un código así, ¿verdad? 80HRB, ¿qué significa 80? Sería 80HR representa nuestra dureza de Rockwell, ¿verdad? 80 sería el valor que nos está dando, y con una escala V, ¿verdad? Para Rockwell tenemos estos valores de símbolos de escala. V sería que se usó una bola esférica de 1,16 pulgadas, ¿ok? Entonces eso sería el 80HRB. Y 60HR30W sería una dureza superficial de 60 con escala de 30W. ¿Dónde está 30W? Está por acá. Estos son para superficial. Entonces acá tendríamos para 60HR30W. Esto inmediatamente ya interpretamos que es una dureza superficial. Aplica menos
menos carga. Ven, comparan estas caras con esta de acá, es mucho menos carga lo que se aplica. Y si miramos el código como dice 30W, entonces venimos acá, es como vimos esta esfera de 1/8 de pulgada, ¿ok? Entonces esos códigos ahí directamente con la tabla se pueden interpretar. Bueno, ¿qué es lo que puede dar problemas en la medida de dureza? Puede dar problemas si la muestra es muy delgada, para placas muy finas, tal vez se deforme demasiado y no da para medir con precisión. La huella, ¿verdad? La perforación que se hace no tiene que estar muy cerca del borde, tiene que estar más hacia el centro. Las huellas, como se va a hacer varias, no se tienen que hacer muy próximas entre sí, se tiene que considerar una distancia entre ellas que era de por lo menos 3 diámetros, ¿ok? Y tampoco hay que apilar las placas una vez que se tenga que preparar el ensayo de dureza, ¿ok? Se hace una a la vez. Recomendación: el espesor de la probeta tiene que ser por lo menos 10 veces la profundidad de la huella, o sea, tiene que ser bien espeso. El espacio, como ya comenté, entre las perforaciones tiene que ser de al menos 3 diámetros y la superficie tiene que ser totalmente lisa. Esto sí es muy importante, o si no, ahí vamos a tener efecto de la rugosidad y no se va a medir con precisión el valor de la dureza. ¿Vale? Entonces, superficie lisa para ensayos de dureza. Y ahí tenemos el video también mostrando un poco cómo es un ensayo de dureza. Sí. The Brinell Hardness Test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and a... Ahí tenemos dos puntas, ¿verdad? Una sería la del penetrador y la otra es una cámara microscópica que va a permitir medir ahí por imagen el diámetro de la perforación, ¿verdad? Ahí el penetrador se puede cambiar, se va ajustando el penetrador y se prepara la muestra ahí para el ensayo, ¿verdad? Lo que se hace ahí es aumentar la altura en función al tamaño de la muestra, obviamente, y se empieza el ensayo, ¿verdad? Se configura todo eso, qué tanta carga se va a aplicar, y ahí tenemos un diagrama de cómo ocurre eso. Se aplica el esfuerzo, se perfora de cierta forma, se deja una marca y esa es la marca que se va a evaluar después. Ahí tenemos los diferentes penetradores, ¿verdad? Lo que usan para ese ejemplo ahí sería el esférico. Tenemos cónicos también, ¿verdad? Cónicos o piramidales. Piramidales serían para ensayos, ¿verdad?, de micro dureza. Se tiene la imagen y para hacer la medida lo que hacen es perforando, ¿verdad?, sacando la carga y después se mide. Simplemente con el diámetro ya se puede calcular, ¿verdad? Con el diámetro, la fuerza aplicada, ahí entra el microscopio, ¿verdad? Gira, cambia el microscopio, visualiza la huella que se dejó y ahí digitalmente se puede medir el diámetro. Con esos parámetros el programa ahí ya te da el valor de su dureza. Es sencillo. Ahí está la fuerza dividido el área ahí superficial de la penetración. En ese caso, por ejemplo, da 250 HB, o sea, 250 unidades de dureza de Brinell. Bien, otro tipo de ensayo que tenemos sería el ensayo de impacto. Este ensayo sirve para evaluar nuestra fragilidad. Fragilidad del material cuando se somete un esfuerzo intenso, un golpe así drástico. Ahí tenemos dos tipos de ensayos también, ¿verdad? Un ensayo de Charpy y el ensayo de ITSOT. Entonces el ITSOT se usa generalmente para materiales que son no metálicos, ¿ok? Metálico sería entonces el Charpy. ¿Qué más? La probeta generalmente puede tener un pequeño corte, ¿verdad? Ese pequeño corte que aparece ahí. Puede o no tener ese corte, esa corte ahí en forma de V. Y que se usa para medir acá la resistencia a la propagación de grieta. Entonces puede aplicar un golpe, un impacto ahí mismo y ver qué tanto se desplaza esa grieta. Entonces acá, ¿cómo funciona este ensayo? Es así muy sencillo, pero muy útil y muy fácil de sacar su medida, de sacar su valor. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se coloca un péndulo, así un péndulo con un cierto peso, se ajusta a una altura inicial, se suelta, eso vamos a ver también en el video, ¿verdad? Se suelta y ¿qué es lo que pasa? La muestra se coloca acá, ¿verdad? Puede estar en formato horizontal, que es para Charpy, o vertical para ISO. Se suelta entonces acá el péndulo, como esto obviamente tiene un cierto peso, viene, ¿verdad? Se balancea, golpea acá la probeta y rompe, subiendo después otra vez una cierta altura final. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Vamos a tener una diferencia de alturas.
Y a partir de esa diferencia de alturas se puede calcular la energía absorbida por el impacto, ¿verdad? Fácil, porque acá tenemos una cierta altura, una energía potencial, acá tenemos una altura menor, tenemos una energía potencial menor. Entonces con eso sacamos la energía absorbida por el impacto y eso nos da un valor de su resistencia al impacto o cuál sería el impacto de fractura. Bien, ahí tenemos entonces acá un video de cómo funciona todo eso. The Charpy Impact Test. The standardized Charpy impact test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardized size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalized steel S235. It is also placed on the support and centered. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner. The Charpy Bien, escuchan todavía ahí, ¿verdad? Ahí vimos un ejemplo de cómo se hace el ensayo, ¿verdad? Vimos cómo la medida es bastante directa, bastante sencilla así de sacar. Solo a partir de la diferencia de altura se saca una energía absorbida. Vimos para el primer caso tenemos un material mucho más frágil, ¿verdad? Donde se obtiene una ruptura así que nos deja después dos piezas bastante lisas en la parte superficial. Cuanto más liso queda después de la ruptura, significa que el material es más frágil, ¿verdad? Y el segundo caso vimos cómo en realidad ni siquiera se rompió totalmente. Entonces ese era un material con una mayor resistencia al impacto. Eran dos aceros diferentes ahí. Bien, ¿se ve todavía? ¿Me escuchan? Sí, bro. Okay. Bien. Impact test is... Muy bien, por último entonces tenemos el ensayo de fatiga. ¿Qué es lo que ocurre? Para
ciertas aplicaciones, como ya vimos, tenemos vibraciones, tenemos movimientos. Entonces no se llega a un esfuerzo máximo que cause directamente una deformación o una ruptura instantánea. Sin embargo, lo que tenemos son esfuerzos constantes aplicados por debajo de esos límites de ruptura, inclusive pueden ser por debajo de esos límites de cedencia o límites elásticos. Sin embargo, con el tiempo, después de una cierta cantidad de ciclos de vibración, sí puede ocurrir una deformación o una ruptura, un desgaste en el material. Y a este tipo de desgaste se le conoce como desgaste por fatiga. Entonces, también se realizan estos ensayos de fatiga, que básicamente consisten en hacer ¿qué cosa? Tenemos una probeta que se va a fijar en dos regiones así. Se va a aplicar, se fija un motor, ¿verdad? Acá tenemos la muestra, de los lados está fijo, y ahí se empieza a aplicar esfuerzo de compresión y de tracción simultáneamente. Podemos también tener esfuerzo de torsión, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace? Se aplica ese esfuerzo de forma oscilatoria en una dirección, después en otra dirección, una dirección, después otra dirección. El esfuerzo que se aplica es constante y se mide la cantidad de ciclos que aguanta hasta romperse. Entonces, todos estos ensayos que se hacen, tanto el ensayo de fatiga como el ensayo de flexión o el ensayo de tracción, de compresión, se hacen siempre hasta la ruptura. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá es que para cada punto de esta curva se hace un ensayo, se aplica con una probeta individual. Entonces, imagínense, esto se realizó acá varias veces con varias probetas para obtener una sola curva del material. ¿Por qué? Porque acá se aplica, por ejemplo, el primer punto, se aplica un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Un esfuerzo oscilatorio acá de 110 KSI. Y después, esto inmediatamente, si el punto está acá, significa que al instante acá, o en este caso, con esta cantidad de ciclos, a día la cuarta ciclos, ocurrió ya la ruptura. Entonces, fíjense, obviamente que para menores esfuerzos, acá tenemos mayor cantidad de ciclos que aguanta el material, ¿ok? Y así tenemos hasta ya al final una cierta región donde se mantiene constante ya. O sea que esfuerzos menores a esta recta horizontal no van a causar una ruptura por fatiga. Entonces, esta es la importancia de este tipo de gráficos. Y estas son las relaciones que vamos a usar. Acá, sigma nos da el esfuerzo. Esta es una constante de conversión. L tiene que ver con la longitud de la probeta. F es la fuerza aplicada. Y D es el diámetro de la probeta. ¿Okay? Esta es la relación que tenemos para la aplicación acá del esfuerzo. ¿Okay? Entonces hay dos fórmulas. Una es para problemas con unidades inglesas, vamos a tener la constante 10,8, y para problemas con sistema internacional la constante sería 95,01. ¿Okay? Son dos ecuaciones que vamos a usar ahí. Bien, ¿y cómo funciona ahí? ¿Cómo se hace el ensayo? Bien, acá The shaped ends have been designed for safe gripping. Ese es el formato, ¿verdad? El formato, en realidad lo que se estudia es esta región con un cierto diámetro, acá sería 6 milímetros, y la otra región es para sujetar el material, sujetar la muestra. Bien, y ahí, como ya estaba comentando, tenemos varias muestras, varias probetas idénticas para realizar varios ensayos con diferentes cargas aplicadas, ¿verdad? Diferentes esfuerzos aplicados, y medimos cuántos ciclos aguanta cada tipo de carga para obtener esa curva sujeta de los lados, ¿verdad? Importante, todo eso debe estar bien sujetado. Inclusive deberían usar algún torquímetro ahí para tener una fuerza exacta así de fijación. Y ahí se fija la fuerza en newtons, ¿no? Se coloca la información sobre el tipo de la muestra y se empieza a aplicar ahí el esfuerzo en esas dos direcciones. Empieza a oscilar, empieza a aplicar un esfuerzo en las dos direcciones. La amplitud de ese esfuerzo depende de la fuerza definida. Acá explica un poco cómo funciona, ¿no? Se carga, tenemos un resorte ahí, tenemos prácticamente toda la mecánica de cómo ocurre eso, y se va aplicando hasta que ocurre la fractura. Se empieza a ver las grietas después de un cierto tiempo, ¿verdad? Y empieza a aparecer, después se rompe. Ese punto, ahí está la grieta que empieza a aparecer, y en ese punto que se rompe se queda medido ahí cuántos ciclos aguantó. Con eso se tiene un punto de la curva, ¿sí? Y se vuelve a hacer eso. Entonces es un proceso así que lleva su tiempo y que es costoso también. Ok, entonces generalmente lo que se hace es que se trabaja ya con el material, con la
con el conocimiento de las propiedades del material que ya vienen así, ya vienen en esas curvas que se puede usar directamente para evaluar. Ahí tenemos dos regiones bien claras de la ruptura. Una región más clara que es la región de la propagación de la fatiga, y la otra región más oscura y más rugosa, más diferente, ya sería la parte de la ruptura residual. Esto también se puede ver mejor inclusive en el microscopio. Ahí, ¿verdad? Se ve todas esas líneas que vienen a ser esas líneas, ¿verdad?, causadas por el esfuerzo de fatiga, ese esfuerzo oscilatorio, estrías de fatiga. Bien, y eso se va repitiendo para cada esfuerzo. Como decía acá, al final nos muestra la curva. Ahí está, es el diagrama. Ven, cada punto del diagrama es una probeta que se midió. Acá se aplicó un esfuerzo, aguantó esta cantidad. Esfuerzos menores, o sea, esfuerzos mayores, acá mayor altura, ¿verdad?, tenemos menor cantidad de ciclos que aguanta. Y así va, toda esta región es constante, y allá al final también es. Y ahí solo va mostrando un poco algunas aplicaciones de eso, ¿verdad?, de cómo es importante tener esa noción, ¿verdad?, para piezas que están en movimiento constante, ¿verdad?, sortes, jugadores, ese tipo de piezas. Bien, muy bien. Hasta ahí creo que llega la parte de la clase hoy, la clase teórica, y tengo también algunos ejercicios que quería mostrarles, pero esos ejercicios va a ser más interesante que hagamos en clase después. Y esta es la curva del ensayo de fatiga, ¿verdad?, que eso tiene una curva característica de cada material. Ahí hay dos curvas, ¿verdad? Tenemos una que es para esta de acá, es una 0 de grado de herramienta, y la de abajo es de una aleación de aluminio, ¿verdad? Vemos claramente acá como el acero de grado de herramienta aguanta, ¿verdad?, mayores esfuerzos y también por más tiempo. Entonces de acá, ¿qué es lo que tenemos que sacar información, ¿verdad? El esfuerzo límite viene a ser el esfuerzo máximo que aguanta, tiene que ver con estos esfuerzos mayores, ¿verdad?, para o sea, el máximo esfuerzo que aguanta una cierta cantidad de ciclos hasta romperse. La vida fatiga tiene que ver con esta cantidad de ciclos que va a aguantar un cierto esfuerzo. Podemos, por ejemplo, mirar acá, no sé, 80 KSI, ¿verdad?, de esfuerzo aplicado. Si acá le trazamos una recta horizontal, vemos dónde se cruza, con eso sacamos cuál es su vida a fatiga, lo máximo que va a aguantar en tiempo. Esto siempre es en ciclos. Fíjense que acá figura 10 a la cuarta ciclos, ¿verdad?, porque son varios ciclos, sería 10.000, 100.000 ciclos, por ejemplo. Y de la vida fatiga con la resistencia a la fatiga, yo puedo, de las dos, o sea, estas dos variables puedo relacionar entre sí y decir, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora quiero saber si con una cierta cantidad de ciclos, cuánto es el esfuerzo máximo que se puede aplicar. Por ejemplo, venimos acá al valor final, este valor que está marcado acá, 10 a la séptima, acá sería 9, casi 9 por 10 a la séptima, no, es casi 10 a la séptima, o sea, casi 9 por 10 a la sexta. Esto está en escala logarítmica. Entonces, para esta cantidad de ciclos, si yo quiero saber cuál es el esfuerzo máximo que va a aguantar, me tengo que trazar acá una vertical, ver dónde corta la curva y fijarnos ahí en el valor. Acá, por ejemplo, para esta cantidad, vemos que 60 KSI, ¿verdad? K, porque es de 1000, 60.000 PSI es lo máximo que aguanta. O sea, que si yo quiero que mi pieza aguante toda esta cantidad de ciclos de vibración, necesitamos que el esfuerzo aplicado sea menor a 60, porque si es menor, acá en esta región ya está segura. Eso es para la acero de herramienta, de grado de herramienta. Que para la aleación de aluminio tenemos valores mucho menores, ¿ok? Por ejemplo, acá para la aleación de aluminio, si yo quiero que mi pieza aguante muchos ciclos de vibración, necesito que el esfuerzo sea, fíjense, ¿cuál es el esfuerzo acá? Tiene que ser sí o sí menor a 30 KSI, ¿verdad? 30.000 PSI, para que no ocurra ninguna fractura por fatiga, ¿ok? Y acá hay una relación, ¿verdad?, de que esta es una relación recomendable, de que el esfuerzo límite dividido la resistencia a la tensión, que el valor máximo tiene que ser 0,5, ¿ok? Por seguridad se estima ese valor, o sea, se da como un límite, ¿ok? Bien, hasta ahí llegamos, y después vamos a ver en la clase, en la próxima clase vamos a mirar un poco los ejercicios, vamos a resolver ejercicios de esta parte de los ensayos, cómo sacar información de los ensayos, y también vamos a rehacer esos ejercicios de propiedades mecánicas que quedan como tarea, también vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Próxima clase entonces nos falten, que va a ser de resolución de ejercicio. Bien, creo que ahora sí ya puedo llamar un poco sí.